Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El vampiro estelar. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso, diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora, en cambio, vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que no lo había leído aún, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente, de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos, y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto, por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las palabras retumbaban como una letanía del diablo. Luego su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas, porque, en su ensimismamiento, parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han el Oscuro y Viatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba, ya conocía esos nombres terribles. Pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir, y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada, me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prim y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Prim había empleado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora lo iba a escuchar. Él estaba dispuesto a leerlo. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada y me quedé sentado a donde estaba, mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi magnum nominandum,
Signa stellarum, nigrarum, ufaniformis, sadocae sigilium. El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas, de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito, más allá de las estrellas más lejanas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión, en busca de su oyente, y lo llamara a la tierra. ¿Acaso era todo una ilusión? Apenas se había apagado la voz de mi amigo, cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Luego las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica brisa. Unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas, que no profería boca alguna, alcanzaron la última quinta esencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después, su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás, en el aire, hasta un grado imposible. Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente, como si quisiera agarrar algo que yo no veía. Una vez más se oyó aquella risa besánica, pero ahora procedía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia. El viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla, con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo combado, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado, como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo, se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruo vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito y sin vida. Por último cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil, pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana en el rincón se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero de forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices, unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de buche ávido, dotado de garras, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era espectáculo para presenciarlo un humano. Afortunadamente para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos.
Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció y oí su risa burlesca y lejana, arrastrada por el viento, mientras volvía a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación, ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada, vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché. Me reí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas, sin rumbo, por las torcidas calles, sacudido por una risa idiota cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso, estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora, mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Pero esto tampoco me preocupa demasiado, porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé, yo también, de una vez para siempre, los misterios del Kusano. Los misterios del Kusano.